Sé que siempre subo mis reviews solo cuando el capítulo ya salió oficialmente, pero esta semana estaré demasiado ocupado, así que considérelo como un regalo de fin de año ilegal o algo así. El capítulo de esta semana es titulado Lo siento mucho, papá. El título de inmediato nos comunica que, a diferencia de todos los capítulos a través de los últimos 3 meses, esta es la primera vez que tenemos una entrega desde el punto de vista de otro personaje que no sea Kuma, en este caso Bonnie. Este año es nuevamente el año del dragón en el calendario chino y es por eso que tenemos esta ilustración a color en honor a dicha criatura mitológica. Y qué mejor que traer al dragón de la obra para celebrarlo, como lo es Momonosuke. Es lindo ver a Momo y Yamato con la banda de nuevo, y nos hace ver cómo se vería la banda hoy en día si contaran con ellos como miembros oficiales navegando en los mares. Sí, esto aún duele. Como sea, ¿año del dragón? ¿Será que este año Luffy activará el Dragon Man? Eso solo sucederá después de activar el Tiger Man, y como aún no lo hace, aún debe faltar mucho para el dragón. 437 semanas sin Bonchan, pero la razón del parón del manga de las siguientes semanas se debe a que Oda lo está dibujando con mucho cuidado para que su regreso confirmado sea estelar. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos en el semi-presente, donde se nos muestra una hermosa escena de Bonnie arrepintiéndose por haber perseguido a Vegapunk con la intención de matarlo hace pocos minutos. Ya lo dijimos la semana pasada, pero por si acaso lo digo de nuevo. Hubo un momento en el cual, al salir de la habitación de la burbuja de Kuma, Bonnie comenzó a sonreír y decir mágicamente que ya no quería acabar con Vegapunk. Debido a ese diálogo, mucha gente empezó a teorizar que esa no era Bonnie realmente, y los porros supremos hicieron pensar a gran parte del fandom que incluso podía tratarse de Katarina Devon. Personalmente yo nunca pensé que eso sea así, pero también llegué a la conclusión equivocada al pensar que Bonnie había visto muchas cosas bonitas dentro del pasado de Kuma. Pero ahora, luego de haber leído todas las cartas que su padre le escribió a través de los años y de asegurarse que Vegapunk luchó hasta el final para hacer que no pierda sus recuerdos, Bonnie se disculpa con él, finalmente desactivando su poder frente al científico. Esta escena es hermosa, pues Bonnie mostrando su forma real es una manera muy buena de mostrar que habla honestamente, sin ocultar nada, mostrando su yo real. Esta es una forma de mostrar que su disculpa viene directo del corazón, pues no es Girly Bonnie, la pirata, quien le pide perdón, sino que Bonnie, la pequeña niña que él conoció y quien es la persona real detrás del personaje de adulta ruda y madura. En resumidas cuentas, esta escena es muy bonita, y al haberla dibujado sin un fondo también demuestra que es una atmósfera íntima, y con esa pequeña niña dejando salir todas sus emociones. Además, ver a Bonnie en su modo niña de acá en adelante en el presente se comienza a volver muy perturbador, pues ahora que no queda duda sobre su edad, sabemos que cada vez que se encuentra en peligro o se pone en riesgo, es realmente esa niña de 12 años en problemas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero a pesar que ya se sabía más o menos antes que Bonnie era una niña, ahora cada una de sus apariciones tendrá una atmósfera diferente, porque sabremos que es realmente ese bebé quien actúa. Y es acá cuando la cosa se pone oscura de golpe, pues yo creo que Oda acaba de introducir una Death Flag para Kuma en esta parte del capítulo. ¿Recuerdan a Sengoku y Otsuru hablando sobre las galletas de arroz que tanto querían comer con Garp cuando este vuelva de su misión? Ese tipo de agregados son siempre puestos ahí por el autor solo con la intención de ser Death Flags o banderas de la muerte, es decir, son momentos que presagian una tragedia a futuro. En este caso, el que Garp quede pendiente de comer las galletas presagia que realmente nunca las podría comer, pues no volvería nunca a la base de la marina junto con sus compañeros para probar dichas galletas, y ese diálogo presagiaba esa tragedia. Desde que las famosas galletas aparecieron que el futuro de Garp estaba sellado, y acá es exactamente lo mismo, pero en vez de galletas es un collar. Ya hablaremos de su forma y lo que esto puede implicar, pero por ahora hablemos del significado para Bonnie y Kuma. Esta chica habla de lo mucho que le gusta esta joya y dice que lo llevará con ella por siempre. Pero ¿por qué Oda agregaría este diálogo si no fuese porque Kuma lamentablemente terminará muriendo? Y este collar es la única manera que Bonnie tendrá para poder recordar a su padre una vez que él no esté. Si el arco termina con Kuma y Bonnie viajando felices por el mundo, no tendría sentido el haber introducido este regalo, pues Bonnie no necesitaría algo para recordar a su padre si al final estará todo el tiempo con él. No tendría sentido. Por
Por eso es posible que toda esta página hablando del amuleto sea una bandera de la muerte para nuestro querido Kuma. Aparte, teniendo la forma del sol, siempre le recordará la liberación y la libertad que su padre trajo a todos aquellos a quienes les iluminó la vida como un sol con sus palmitas. Ahora bien, tenemos que hablar de la forma del collar y qué implica que esto sea un sol. A través de los últimos años, la comunidad de One Piece ha hablado mucho sobre esto, así que probablemente ustedes ya lo sepan, pero aún así lo diré de manera extremadamente resumida para que no haya dudas. Una de las más grandes teorías de la comunidad de One Piece habla de este sol con 8 puntos. Se dice que el símbolo del sol es la bandera de aquel inmenso reino que desapareció hace 800 años atrás. Cuando el gran reino cayó, sin embargo, este no desapareció por completo, ni su voluntad pereció. Este reino no desapareció completamente, pues hasta hoy en día hay muchas civilizaciones en el mundo de la obra que siguen usando un sol en su bandera. Sin embargo, como este es un símbolo tabú en el mundo, prohibido, y que el gobierno mundial exterminaría si viese, las civilizaciones actuales lo ocultan a través de pequeños cambios en el dibujo, es decir, maquillaje, para que el gobierno no se dé cuenta que la voluntad del reino antiguo que pensaron haber exterminado sigue vivo. Por ejemplo, el país de Wano tiene oculto este símbolo dentro del ave de su bandera. El reino de Arabasta lo disfraza y maquilla haciendo ver como si fuesen realmente llamas del sol del desierto. La tribu Kuya lo hace ver como si fuese el cabello de una medusa, monstruo de la mitología griega que tenía serpientes por cabello. En la iglesia de Sorbet vimos directamente este sol presentado por un círculo y 8 puntos alrededor de él. Incluso en la isla del cielo vimos ejemplos de cómo este símbolo es dibujado por sus habitantes. Es por eso que es tan importante que Bonnie lleve ahora este símbolo con ella, pues tiene un significado mucho más profundo que simplemente ser una joya. ¿Sabía Kuma sobre el significado e importancia de este símbolo, o simplemente se lo da porque representa lo que él vio en Sorbet durante la infancia de Bonnie? Eso no lo sabemos por ahora, pero definitivamente es un punto que el autor traerá más adelante en la obra. Por ahora me quedo con que esta es una bandera de la muerte para Kuma, ya que el autor no pondría a su hija recibiendo este amuleto para recordar a su padre si no fuese porque está a punto de perderlo. No podrá estar más con él físicamente y tendrá que usar esta joya para recordarlo. Había gente hablando que dicho amuleto podía ser también, y por gracioso que suene, una especie de GPS que muestre la ubicación de Egghead a su hija, lo cual tiene algo de sentido, ya que no recuerdo si se nos ha dicho cómo Kuma sabía que su hija se encontraba exactamente en dicha isla, pero como veremos más adelante, hay otra explicación más profunda y que tuvo más presagio en la obra que simplemente un GPS que lo llevó a ese lugar. Antes de volver al presente, solo quiero decir que el científico le dice a Bonnie que luego le explicará todo acerca de Sombrero de Paja yendo a ese lugar. Así que me pregunto, ¿a qué se refiere Vegapunk cuando dice que ya le contará el resto? ¿Qué nos falta aún por saber? Por ahora, volvemos al presente, donde vemos a Jay García ñaca ñaca ñaca, teniendo a Bonnie sujetada en el aire a punto de matarla. Como si no fuese suficiente, Oda cree que es hora de echar aún más gasolina sobre el fuego del odio que arde dentro nuestro por este hombre, ya que le habla acerca de cómo su padre está muerto y más cositas turbias que veremos más adelante. Vemos que Vegapunk, Franky y Sanji aún no se pueden mover. Luffy está exhausto por haber luchado usando su quinta marcha 2 veces ya en este arco, una vez contra Lucci y otra contra Kizaru, y aparte de haber peleado contra los pacifistas con Lucci también activando su cuarta marcha. Si lo pensamos bien, Luffy ha peleado demasiado sin descanso y sin alimentarse, así que es normal que haya llegado a su límite. Atlas habla acerca de no ser capaz de conseguir comida para él, sin embargo vemos a Kizaru, almirante de la marina, tirado en el suelo y pensando en Sentomaru y Bonnie. Esto tendrá un gran resultado y significado más adelante en el capítulo, pero por ahora vamos a decir que este es solo el inicio real en la evolución de personaje de este marine, quien ya llegó a su límite y simplemente no puede seguir ignorando a su corazón. En serio, esto se va a volver muy genial más adelante, pero por ahora continuemos y quedémonos con que solo está pensando en sus amigos. Vemos también cómo el incidente de la isla está comenzando a forjarse y a convertirse en una situación que envuelve al mundo entero, incluso comparándolo con el desastre de Ohara. Como sabemos, en el periódico de mañana se hablarán detalles acerca de la legendaria batalla y el gran incidente de Egghead, y es interesante ver que Oda desde este momento ya está subiendo de poco el hype y comenzando a representar este incidente como algo monumental, pues lo que dice el periódico de hoy no se compara a lo que nos dirá el de mañana. Vamos a la isla Momohiro de los revolucionarios, donde vemos a Dragon hacer lo que siempre
siempre hace, es decir, nada. Tiene una pequeña conversación con Ivankov en la cual dejan claro que no saben mucho acerca de Kuma, o por lo menos Ivankov no sabe mucho acerca de su hija. Sin embargo, acá tenemos un diálogo más o menos interesante de Dragon, en el cual dice que Kuma es alguien diferente y que con su última voluntad no preferiría ir a vengarse de quienes lo torturaron, indicando que Dragon ya sabe que Kuma se dirigió hacia donde sea que se encuentre su hija, ya que si recordamos, ellos ya tuvieron una conversación acerca de los hijos siendo la debilidad de cada padre, e irónicamente, 2 hijos de los líderes revolucionarios formarán parte de este incidente. La diferencia es que uno de los padres es el osito legendario que tanto queremos, quien activamente participa en la historia y salta a la acción cuando se necesita, y el otro es un personaje que lleva poniendo caras interesantes hace 103 capítulos. Volvemos al campo de batalla y Bonnie activa su habilidad de futuro distorsionado, uno en donde se parezca a Nika, la misma técnica que utilizó para derrotar a Alpha hace un par de años. Es curioso que cuando Bonnie activa este poder se ve a Jay García con una cara de consternación, como si le asustara algo. Obviamente esta es su reacción a la palabra Nika siendo nombrada, y como veremos más adelante, el terror que siente al pensar en que Bonnie creará una versión de ella tan poderosa como Nika, lo hace temblar. Recordemos que cuando este hombre llegó a la isla y vio a Luffy convertido en su quinta marcha, también susurró el nombre de Nika como si se tratara de un ente con el que tiene una deuda muy personal y un enemigo de gran calibre. Ya nos enteraremos en el próximo capítulo exactamente cómo reaccionará este hombre o qué dirá cuando tenga el tiempo y la situación para hablar frente a frente con un Luffy en su quinta marcha acerca de su fruta. Incluso quizás le dará una explicación a todo este tema y finalmente le hará saber a Luffy que su fruta no se trata de la Gomu Gomu o algo así, lo cual es un poco difícil que pase porque se encuentran frente a muchos soldados y no es información que se puede decir como si nada, pero mentiría si dijese que no muero de ganas de ver cómo Nika es percibido por aquellos que son su enemigo mortal, es decir, el gobierno mundial. El golpe de Bonnie lamentablemente no surge efecto contra Jay García, y es ahí cuando el viejo llega a una conclusión, y Dios mío, acá esta cosa se vuelve un caos. Jay García hace un comentario muy extraño sobre Bonnie aún no siendo capaz de hacer la relación entre el chico del sombrero de paja y el dios Nika, y Jay García se ve muy aliviado al ver que Bonnie aún no se da cuenta del significado de la quinta marcha de Luffy. Este comentario Jay García lo hace justamente porque Bonnie, no sabiendo que Luffy trajo de vuelta a Nika, es una desventaja para ella en esta batalla aunque no lo sepa. ¿Por qué? Porque este hombre nos explica finalmente cómo funciona la fruta de Bonnie, y resulta ser una habilidad que es capaz de llevar al usuario a un estado que calza con uno de sus posibles futuros imaginados por ella. Sin embargo, la efectividad, eficacia y exactitud del resultado dependen directamente de cuánta fe Bonnie tenga en que dicho resultado puede ser posible, es decir, de cuánto ella crea en aquello que desea. Para dar un ejemplo, a ella no le cuesta imaginarse a sí misma en un futuro en donde tiene grandes músculos, pues es bastante posible conseguirlos si ella entrena mucho. Sin embargo, convertirse a sí misma en un poder parecido a Nika a estas alturas es inútil, porque ella ha ido perdiendo la fe en este ser superior a medida que ha pasado el tiempo. Probablemente como Bonnie ha visto que el mundo es un lugar muy cruel, injusto, y que su padre no ha sido liberado, no puede creer que Nika exista. Subir a la Tierra Santa y ver a su padre completamente torturado y humillado fue un shock demasiado grande para ella, y eso hizo pensar a Bonnie: si algo como Nika existiera, mi padre no estaría en estas condiciones, porque de existir ya lo habría liberado. Todo este tipo de eventos hizo que Bonnie a través de los años pierda la fe y deje de creer en el dios de la liberación, y esa falta de fe es justo lo que ahora la está traicionando y la está haciendo incapaz de desbloquear los poderes parecidos a dicho dios, porque por más que ella lo diga con su voz, muy en el fondo no cree que dicho dios realmente exista. Esta parte del poder de Bonnie es espectacular. Sigo creyendo que está roto a montones y que si no se trata con cuidado podría ser un elemento muy difícil de llevar en la obra, pero por lo menos al fin tenemos una explicación de cómo funciona exactamente, y ya veremos cómo el autor lo maneja desde acá en adelante. Esta es la razón por la cual Jay García se sintió tan aliviado cuando se dio cuenta que Bonnie aún no sabía el significado de Luffy en su forma blanca, porque si Bonnie supiese que esa forma de Luffy significa que despertó al dios Nika, ella volvería a creer en él con mucho fervor, y quizás su poder se convertiría en una amenaza para este viejo. Pero como Bonnie no sabe y aún no hace la relación
relación de Luffy con Nika, sigue dudando de su existencia y dicho futuro alterno para ella es inservible. Nos enteramos también en este capítulo acerca de la perturbadora, oscura y seinen verdad. Cuando Bonnie apareció con su Akuma no Mi de la nada en la iglesia, muchos nos preguntamos ¿cómo sucedió esto? ¿Será que había una maceta dentro de la iglesia y la fruta mágica y convenientemente apareció ahí? ¿Será acaso que era el tesoro de la iglesia? ¿Será que alguien entró con la fruta y la escondió ahí adentro durante esos años? La respuesta no era ninguna de esas, sino que terminó siendo aquella que todos pensamos pero nadie quiso decir. Y por asqueroso que suene, el gobierno mundial llegó al bajísimo nivel de no solo experimentar con niños y adultos en la Tierra Santa, sino que llegaron al nivel de, y me da mucho asco decirlo, experimentar con niños recién nacidos. Pues el poder de Bonnie fue inyectado a través de un experimento que, dándole la razón a la hipótesis de los científicos de la Tierra Santa, demostró que el extracto de una fruta del diablo tiene el mismo efecto sobre un consumidor al ser inyectado que habiendo comido la fruta directamente. Esta información sobre las Akuma no Mi nos expande el lore y ahora todos los lectores sabemos que esto es algo que se puede hacer, así que celebremos por eso, pero lamentablemente nos enteramos de la manera más oscura posible. Por cierto, llegamos al punto al que quería hablar hace rato, y es que acá Luffy comienza a comer. Sí, míralo, ahí está todo gordito. Todo lo que pueda aparecer, apareció de la nada. Bueno, realmente no están de la nada porque si recordamos al inicio del arco, Bonnie, Luffy y Chopper se encontraron con esta máquina capaz de producir muchísima comida en masa solo al alcance de un botón, por lo que si bien toda esta situación de Luffy encontrando la comida puede parecer algo conveniente, no se puede decir que no haya estado presagiado y que es coherente. Personalmente, jamás hubiese imaginado que todo ese chiste de la máquina de comida y su presentación hubiesen terminado teniendo un impacto tan grande, pues esto será lo que hará que Luffy se ponga de pie y comience su batalla final contra este monstruo, y créanme que no puedo esperar para verlo. Pero antes de hablar del hype de la batalla, hablemos de un pequeño amigo que tenemos en esta viñeta. Sí, se trata del almirante Kizaru de la marina. Mírenlo, aquí lo tienen. La evolución de Kizaru finalmente ha llegado. Si bien el almirante no es capaz de admitirlo y gritarlo a viva voz, con esto se acaba de romper su maldición y su robótico personaje. Finalmente este hombre tan cuadrado ha decidido seguir su corazón por una vez en su vida y actuar conforme a este. Recordemos que al inicio del arco, Kizaru dijo que él solamente era una pieza dentro de esta gran máquina. Mostró que sus deseos, motivaciones personales o relaciones con la gente no le importaban en absoluto cuando se trataba de cumplir las misiones que le encomienden sus superiores. Es más, él fue quien trajo al miembro de los 5 ancianos a ese lugar escoltándolo hacia Egghead. Sin embargo, a medida que el arco fue avanzando, lo vimos titubear en muchas ocasiones acerca de sus acciones. Lo vimos decir frases al estilo preferiría no tener que hacer esto, o me gustaría que esta misión sea mantener con vida a mi amigo. Todas estas frases nos comunicaban que Kizaru no estaba feliz con lo que hacía, pero como dijo al inicio, él era o se sentía a sí mismo como una pieza en esta máquina y debía cumplir con su misión. Luego vimos que cuando llegó la hora de patear a Bonnie no la pateó con tanta fuerza como cuando lanzó a volar a Luffy. Es decir, Kizaru lleva todo este arco peleando nerfeado y no dando su 100% en su misión, pues ha dudado a causa del peso que hay en su corazón, su pasado con Vegapunk, las veces en que compartieron pizza, las fiestas bailando toda la noche, aquella vez que rescataron al pequeño luchador de sumo en la montaña y que ahora sería su amigo. Todo este tipo de recuerdos rompieron al hombre que simplemente se llamaba a sí mismo una pieza en la máquina y lo hicieron llegar al límite de traicionar a dicha máquina, volviéndose alguien que por primera vez traicionaría a la institución a la cual llevó obedeciendo durante décadas sin chistar y sin cuestionar en lo más mínimo. Todo este discurso lo digo porque no sé si se dieron cuenta, pero Kizaru fue quien, a la velocidad de la luz, se dirigió a buscar comida para Luffy, pues al verlo en una viñeta en medio de esta trama de Luffy consiguiendo comida mágicamente, se le ve en una pose diferente, no tirado en el suelo y jadeando mirando hacia arriba, sino que justo después de decir los nombres de sus compañeros hace un rato, se le ve con una onomatopeya de cansancio. Me gusta bastante la evolución de este personaje dentro de este arco, cómo llegó bastante decididamente
decidido a su misión, pero cómo su moral fue flaqueando lentamente a través de todo el arco, para finalmente darse por vencido y traicionar no solo a cualquier líder, sino que a uno de los 5 ancianos, literalmente uno de los más grandes líderes del mundo. Y si bien, como dije, Kizaru no se atreve a gritar a viva voz y declarar su traición al mundo, este es un gran paso para humanizar a un personaje que antes de este capítulo se definía como cualquier cosa menos como humano y simplemente como una máquina. Se podría discutir que este cambio es demasiado repentino y poco creíble cuando hace 5 minutos estaba peleando contra Luffy y viajaba a matar a Vegapunk, pero probablemente el ver a su jefe en modo demonio a punto de matar a una niña inocente sin vacilar, encima una niña cuya historia él conoce y sabe que es la víctima de toda esta situación, ha de haber sido el gatillo y la gota que colmó el vaso para este almirante. Por cierto, hay una parte muy polémica de este capítulo de la cual quiero hablar brevemente, y se trata acerca de Jay García declarando que la madre de Bonnie, es decir, Ginny, fue llevada a Marilloa como la esposa número 8. En algunas traducciones es dejado ambiguo, sin embargo, en otras se habla mucho acerca que este diálogo puede ser traducido como mi esposa número 8, dando a entender que se trata de la esposa de Jay García directamente. No sé si Oda quiere ser tan cruel, y creo que sería el límite de lo más violento, morboso y perturbador que hemos visto en One Piece si esto fuese así, porque esto podría significar potencialmente que Bonnie está siendo asesinada por su padre biológico, quien por cierto para tenerla a ella abusó de su madre y luego experimentó con su propia hija al ser el encargado de la ciencia en la Tierra Santa y ahora quiere matar a dicha hija. Sí, todo eso sonó horrible y no quiero pecar de pretencioso ni edgy, pero mientras no tengamos la confirmación oficial y definitiva, esto queda en terreno inestable. A menos que Oda quiera que esto quede ambiguo para siempre. Kuma llega finalmente al terreno de combate luego de 8 años de volar. Jay García le dice a Vegapunk que nada, absolutamente nada de la historia de Kuma que ha sido narrada durante los 3 meses en el manga le importa siquiera lo más mínimo, porque para él, todo ser vivo que no sean los dragones celestiales de Marilloa, o Im mejor dicho, se tratan de simples insectos que puede aplastar, volviendo a este hombre un real demonio, sin dudas el personaje con el corazón más oscuro que hemos conocido en todo One Piece, y créanme que eso es mucho decir considerando los niveles de desgraciado que hemos conocido ya. Imagínense que venimos del arco de Orochi, como sea, cuando Kuma llega al lugar, rápidamente los marines presentes se dan cuenta que no se trata de un pacifista, pues tiene almohadillas en sus manos. Jay García no entiende cómo Kuma puede acercarse, siendo que el chip de autoridad debería obligarlo a no atacar a sus líderes. Sin embargo, como nos enteramos pronto, todo esto se trata del instinto de Kuma. Lilith habló acerca de cómo la ciencia moderna, e incluso el gran cerebro desarrollado de Vegapunk, no es capaz de controlar el instinto básico de los seres vivos, y que a pesar que le pueden dar una orden a un ser creado en base a otro, como a un cyborg, el instinto del ser vivo base siempre va a predominar por sobre cualquier orden que le dé su creador. Es por eso que el tiburón no se resistió a comerse el barco de los sombreros de paja que le ordenaron no hacerlo, pues no podía ir en contra de su instinto animal de ser un asesino marino. El instinto de Kuma en este caso ignoró por completo el chip de autoridad e incluso al mayor rango de todos en dicha escala, que son los 5 ancianos, y le dio mayor prioridad a su instinto, al más profundo deseo de su corazón, el cual era asegurarse del bienestar de su hija, su instinto de padre. Esta es una teoría que yo vengo hablando hace ya mucho tiempo en el canal y me gusta que se haya confirmado, así que debo decir que me gusta que Oda haya agregado esta característica del instinto al inicio del arco como un presagio para algo que pasaría mucho más adelante con Kuma y en una situación muy diferente, mucho más profunda, dramática y sentimental. En resumen, Oda lo tenía todo planeado, damas y caballeros. Vemos que al igual que en su pasado, Kuma no deja de correr y correr una y otra vez, siendo disparado por balas de cañón, por pistolas y bombas sin parar. Él simplemente atraviesa el campo de batallas en llamas y a pesar que cae al suelo, se pone de pie sin pensarlo 2 veces. Sabemos que se ha llegado al punto absolutamente máximo de tensión y de dramatismo en toda la historia cuando vemos a Bonnie dentro de su cabeza, no siendo capaz de hablar y solamente llora pensando que sería mejor si él
ella muriera. Este es exactamente el mismo diálogo que vimos en el primer capítulo del pasado de Kuma, en donde el pequeño, luego de la muerte de su madre, lloró deseando estar muerto debido a la crueldad de este mundo. Es por eso que Kuma no puede permitir que su hija tenga un pensamiento tan oscuro como aquel que él tuvo cuando fue esclavizado y torturado en Marilloa. La misión de este padre es asegurarse que su hija nunca sufra como él lo hizo, y siempre velará por su bienestar. Y Kuma está en ese lugar justamente para hacerse cargo de eso. El oso épico se pone de pie sin importar cuántas veces caiga, y activando su visión láser, apunta a todos los marines que estaban alrededor y que estaban a punto de eliminar a su hija, y los hace explotar con dos grandes rayos láser que detonan rodeando a Jay García en una espectacular viñeta simétrica. Vemos que este viejo lanza a Bonnie al suelo y decide no matarla con su poder explota cabezas, sino que prefiere azotarla contra el suelo y aplastarla como un insecto. Esto es genial, pues le está haciendo fiel a su discurso hace un rato, en donde dijo que para él cualquier ser vivo es simplemente un insecto. Esta es una actitud muy de dragón celestial, pues hemos visto que ellos suelen matar a sus víctimas solo cuando están en el suelo y mirándolas hacia abajo, reforzando su autoridad, superioridad y divinidad. Sin embargo, justo en este momento, Kuma el tirano se cruza protegiendo a su hija, tomándola en sus manos y dejando salir chispas en todas las direcciones, sangrando por completo, con un ojo menos y con Bonnie no pudiendo creer que finalmente su búsqueda por su padre ha terminado. Todos estos años navegando en el mar siendo solo una niña arriesgándose, su gran sueño al fin se hizo realidad. Kuma, su padre, está ahí, no en el mejor estado, pero está ahí. Y si bien el ataque de Jay García fue un gran impacto que incluso le abrió la espalda desde atrás, no fue mortal. Sin embargo, acá hay una queja que quería comentar y me imagino que ya muchos habrán notado y discutido. Y es que en el capítulo en que Kuma se encontró con el perro rojo de la marina, claramente se ve de manera literal y directa que el almirante le desintegró la mitad del rostro a Kuma. Oda incluso lo dibujó con una oreja menos para que esto quede más claro, pero acá al parecer se arrepintió y le volvió a agregar esa parte del rostro con la oreja incluida. No sé si ahora se armará un debate en los comentarios en el cual la gente comenzará a decir que no, que nunca se confirmó que se haya perdido la mitad de la cara ni la pierna y que éramos solamente algunos lectores tratando de convertir la historia en algo más trágica y edgy de lo que realmente es, pero por favor, era más que obvio que así era en estos dibujos, y si me lo preguntan a mí, el autor se arrepintió de este daño tan brutal solo para que su encuentro con su hija no sea tan extraño y Bonnie no lo vea en su tan esperado encuentro solo con la mitad del rostro. De la misma forma, claramente Oda dibujó una viñeta del pie de Kuma siendo comprometido, fundido, derretido o por lo menos completamente separado de su cuerpo. Oda no agregaría una viñeta del pie de Kuma quemándose por nada, no tiene sentido. Obviamente tenía pensado quitárselo, pero también se arrepintió y vemos que Kuma llega con sus dos patitas. No sé si Oda irá a cambiar esto en la versión de los volúmenes o si simplemente lo dejará así, pero de ser el caso, el anime se encargará de la consistencia en su momento. No es que quiera ver a Kuma más lastimado de lo que ya está, eso es lo que me hubiese gustado consistencia en ese apartado. Kuma retira el ataque de Jay García desde su espalda, desenterrando esa garra bañada en sangre, girándose hacia él. Bonnie desactiva completamente su poder de nuevo, convirtiéndose en una niña inocente que llora al lado de su papi, nuevamente mostrando su verdadero yo. Bonnie ya no tiene nada que ocultar ni activar su modo adulto, pues al fin, después de muchos años, puede descansar, vuelve a ser una niña, porque su padre está ahí para protegerla y ya no necesita luchar por su cuenta. Kuma carga un poderosísimo golpe con toda su fuerza, poniendo una cara de ira total. Es un demonio descontrolado. Se trata de la ira y furia de un hombre que lleva toda una vida de resentimiento cargada en ese puño. Él nunca fue capaz siquiera de hablarle de vuelta a un dragón celestial en Marilloa. Nunca pudo vengarse de ninguna manera de ninguno de ellos. Solo fue testigo de cómo Luffy se atrevió a golpear a uno en Shabondi, y eso es lo más lejos que ha llegado. Pero ahora, finalmente todas estas décadas de dolor, la vida de su padre, de su madre, de su mujer y la vida de su hija que está en riesgo, explotará en un ataque fulminante que lleva toda esa ira sobre él. Vemos una viñeta de Jay García completamente aterrorizado, no sabiendo cómo responder al ataque de este hombre, pero lamentablemente el capítulo termina ahí. Y considerando que hay una pausa de 2 semanas en el manga, para cuando ustedes vean este video habrán 14 días antes de
poder enterarnos si ese golpe dio en el blanco o no. Este capítulo fue excelente y fue un clímax emocional muy bien escrito y ejecutado de parte de Oda, y si bien el capítulo termina acá, hay un par de cosas que quiero decir antes de terminar completamente el video. Primero, no sabemos acerca del chip de autodestrucción que Jay García habló hace algún tiempo, muy probablemente para zafarse de este ataque. En el próximo capítulo Jay García grite el comando de autodestrucción, esperando que Kuma simplemente explote antes de recibir su ataque y así sacárselo de encima. Sorpresa será para él que cuando diga la palabra mágica, Kuma no explotará y seguirá parado dispuesto a seguir destruyéndolo. Esta es una opción. Otra sería que el chip de autodestrucción realmente sí se encuentre dentro de Kuma y que esto termine con un final muy trágico con la bomba siendo activada, pero todo esto dependerá de si Vegapunk realmente instaló la bomba o no dentro de su cuerpo, pues mucha gente incluso dice que va a suceder el clásico número 16 de Dragon Ball, con Kuma intentando zafarse y explotando junto con Jay García, solo para enterarse que realmente no tiene ninguna bomba dentro, lo cual espero que no pase porque sería muy directamente una copia de Dragon Ball, y ya sería demasiado trágico para este pobre oso. Por favor, déjenlo descansar. Otra cosa que hay que comentar es que no sé hasta qué punto Kuma le hará daño a este hombre. Luffy se está poniendo de pie y acaba de recuperar toda su energía. ¿Usará Luffy todo el poder que acaba de recuperar para pelear contra Jay García? ¿O será acaso que Kuma se hará cargo de él, mientras Luffy se enfrenta a los visitantes miembros de los piratas de Kurohige que vienen acercándose a la isla hace casi un año? Todo indica que Kuma perecerá en este arco por razones que ya hemos hablado antes. Entonces me pregunto también si la partición de memoria de la que hablamos la semana pasada será activada antes de morir. Ya saben, Kuma en los brazos de su hija diciendo sus últimas palabras de manera completamente consciente, debido a que Vegapunk presiona un botón o mueve alguna tuerca que lo hace activar la partición de memoria que aún tiene sus recuerdos. Y quizás de esa manera, este oso pueda tener una última conversación entre padre e hija antes de fallecer en sus brazos. No lo sabemos aún, pero de cierta manera veo como ahora todos los ingredientes de este arco comienzan a llegar a una conclusión muy factible. Y en resumen, dejamos a Oda en la cocina y Goda cocinó. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, esto no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Sé que este video fue grabado con una voz bastante extraña, pero tienen que entender, ayer fue la noche de Año Nuevo, así que no es como que esté muy consciente en este momento. De hecho, me quedé dormido como 4 veces grabando el guión y lo estoy subiendo bastante tarde. Así que si llegaron hasta esta parte del video y no lo sacaron antes del final, simplemente comenten fuerza, gadito, porque créanme que la necesito. Durante la semana, yo creo que el viernes subiré un video que ya tengo terminado sobre un tema muy polémico en el cual me van a odiar, donde revelaré que todo One Piece es un cochino y descarado plagio de otra obra, pero para eso tienen que esperar. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios.